¿Listo? Hola 01. ¿Qué tal, W? ¿Cómo está? Muy bien. Y hola amigos de Internet, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada de El Podcast Ateo, trayéndole con ustedes todo lo relacionado con el ateísmo y nosotros como ateos, cómo vivimos. Cuénteme, 01, nos hablábamos hace casi un año. Sí, llevamos bastante sin grabar. Nos pusimos acá de acuerdo para volver nuevamente al ruedo con estos temas que nos apasionan, temas de ateísmo, de cómo vivimos esas experiencias, pues en torno a la religión, en torno a las creencias de las demás personas, tanto cosas positivas como cosas negativas, pues acá tratamos de compartir todas nuestras vivencias, de pronto analizamos diversas cosas, debatimos, reflexionamos, damos algunas recomendaciones. Entonces, pues de W, pues le damos la bienvenida a todos nuestros escuchas que, pues para fortuna, ya estamos acá de vuelta en un tema pues bastante curioso. De hecho, pues yo fui una de las personas que lo propuse y es acerca de todas esas frases que consideramos ilógicas, que consideramos como que si algún creyente las dice, pues normalmente pues sentimos como esa necesidad de pronto de contradecirlo o de pronto pues dependiendo de las circunstancias pues a veces uno se puede sentir incluso hasta ofendido, molesto un poco por todas esas frases. Entonces, W, ¿qué opina entonces si pues comenzamos conversando acerca de esas, justamente esas anécdotas que hemos vivido en torno a estas frases? ¿Qué opina? Sí, pues bueno, déjame aclarar un poco entonces, le tomamos el título que le pusimos a este primer episodio de la tercera temporada, es frases sin sentido, que todo creyente en Dios dice. Son esas frases que de pronto pueden tener sentido, pero que ellos como que no las razonan, no están pensando bien exactamente el significado de lo que están diciendo, sino simplemente las dicen casi que por decirlas, ¿no? Casi que la utilizan como si pareciera una muletilla, pero cuando uno se pone a pensar bien qué significa esa frase, pues como que uno debería reflexionar cuando la dice, por decirlo algo, ¿cierto? Entonces, aunque quisiera también comentarle un poco a los oyentes que para esta tercera temporada, pues hicimos como una lista de temas, ¿no? Y empezamos como con estas frases, digamos, un poco sin sentido. También vamos a mirar como un tema de lo que son las falacias que se utilizan también como para la parte religiosa. Vamos a mirar un poco también la discriminación religiosa en otro episodio, algo de pronto de supersticiones y cábalas. También de pronto vamos a hablar un poco del ateísmo en la cultura pop, ¿no? Digamos el ateísmo en los cantantes, los actores, gente, digamos, famosa del jet set que es atea. De pronto eh, no le medimos a un episodio de esos. También tenemos algo que nos han solicitado que hablemos algo sobre las asociaciones ateas de Latinoamérica, sobre todo. Y bueno, tenemos como una lista de temas. Vamos a arrancar con este como para empezar a calentar motores y traemos pues lo que son las frases sin sentido, ¿no? Como esas frases que simplemente a veces nos dicen como por decirnos, ¿no? Como no sé, como te dije antes, como si fuera una muletilla. Entonces, 01, ¿qué dice? ¿Arranca con alguna de las frases o quiere decir algo más? No, sí, bueno, darle entonces la bienvenida a todos nuestros oyentes, también un saludo a la Unión Podcastera que justamente pues nos ha también motivado un poco a retomar porque a través del grupo de Telegram pues nos hemos puesto de acuerdo para escuchar podcasts de pues de otros compañeros podcasters y pues muy pronto nos estarán escuchando justamente pues en esta emisión. Entonces, pues sí, el tema de las frases, por ejemplo, pues recientemente una anécdota personal. Tuve la fortuna de pues que mi hija Violeta saliera de una operación bastante fuerte de corazón. Entonces, yo creo que ante estas circunstancias, sobre todo cuando son problemas personales, cuando son cosas pues bastante delicadas, pues muchas personas creyentes en Dios o en cualquier, digamos, tema afín, pues siempre tiene como una frase digamos, de cajón que siempre le están diciendo a uno. Entonces, la primera frase que se me viene a la mente es, pues gracias a Dios, pues su hija ya salió muy bien de la operación. Digamos que lo primero que uno hace es tomarse la frase, pues en el buen sentido,
Obviamente, pues uno es muy agradecido con los buenos deseos de las personas. Yo siempre he mencionado esto que es como un tema de positivismo, como la buena onda, como digamos, como algo que lo ayuda a uno pues a salir adelante, como esas fuerzas que le mandan a uno, por llamarlo de alguna manera. Pero pues ya cuando uno analiza el trasfondo, pues uno en realidad, yo lo que hacía en ese momento de calamidad era pensar, en realidad uno le debe dar gracias a los médicos, a la medicina. Yo le decía a mi esposa, somos muy afortunados porque la tecnología que tenemos actualmente le ha permitido a nuestra hija pues salir muy bien de estas cirugías. Entonces no sé si W pues también cuando le dicen este tipo de frases, ¿qué opina al respecto? Gracias a Dios, Dios sabe lo que hace, etcétera. Sí, yo por ejemplo todos los días cuando voy al trabajo, yo voy al trabajo en bicicleta, duro más o menos una hora pedaleando y más o menos a la mitad del camino todos los días ya paro en un sitio donde venden jugo de naranja recién exprimido, ¿no? Ahí en la calle. Y yo siempre le pago a la señora y siempre me dice, ¿cómo es que me dice? Algo así como que Dios le pague o algo así. Entonces, digamos que, pues yo digo, pero que Dios le pague, no sé, no me parece porque simplemente estamos haciendo como un intercambio de servicios, pues, por decir algo, ella me ofrece limonada y yo le doy el dinero, o sea, no es como para tanto, digamos, y como para pedirle a Dios hasta por un vaso de limonada. O sea, digamos que como que, no sé, yo prefiero que me diga qué tal estaba la limonada, ¿no? O sea, o vuelva mañana, o gracias por la compra, o no sé algunas frases que como que uno diga, estoy pensando qué es lo que estoy diciendo, y no como una muletilla que ya la hice todos los días y no tiene sentido. Porque de hecho yo, por ejemplo, llego y a ella la saludo cada vez diferente. Yo le digo cómo le va a la venta hoy, cómo ha estado hoy, qué más, de dónde trae las naranjas, cosas así. O sea, yo trato de como pensar en la charla que estoy teniendo con ella, mientras que ella sí siempre es como con el mismo, o sea, como que no está pensando en que está comunicándose con uno. Y bueno, lo de, pues, su hija es clave, digamos, ahí, porque digamos, a ver, siendo un poco pragmáticos, había una posibilidad, ¿no? Había un riesgo. Y no sé, a mí me parece incómodo que ante el riesgo de que pronto, por ejemplo, una operación vaya mal, pues venga alguien a decir, no, Fresco, que esto va a salir todo bien, confiando en Dios. O sea, no diga esas cosas que ni siquiera Dios a veces puede salvar en estas cosas. Así queda mucho en Dios. O sea, digamos que los cristianos que creen en Dios también se mueren. Entonces, digamos, en ese sentido, yo lo digo porque les estuve comentando con 01 que mi madre hace 3 años fue atropellada por un motociclista. Y tan pronto ocurrió el hecho, pues obviamente para el hospital, toda cosa. Yo estaba aquí en Bogotá, ella vive en otra ciudad. Me fui para allá inmediatamente, como 7 horas de camino en carro, y llegué allá y duró una semana en el hospital y finalmente murió. Entonces, pero toda esa semana, toda la gente llegaba como con esa seguridad, no, fresco que eso su mamá se recupera, no, fresco que ella es un ánima que la necesita Dios aquí, fresco que eso Dios le tiene un camino especial para ella. Pero luego cuando se murió, entonces dijeron lo mismo, no, Fresco que es que Dios le tenía guardado un lugar allá en el cielo, no, Fresco que es que Dios la necesitaba allá cerca de él. O sea, entonces digamos que como que finalmente, ¿qué? O sea, juegan como con eso, las frases como que las dicen por decirlas, como por quedar bien, no sé. Entonces, no sé a qué es que juegan con esas frases. Y justamente es el tema de hoy, digamos, en estas frases que como las llamamos sin sentido o de cajón o que no piensan, no analizan lo que están diciendo. Correcto, aquí yo le mando un saludo a Dani Martínez, que nos está escuchando aquí a través de nuestro chat. ¿W está hablando o es que lo siento que... ¿W? No estaba hablando. Ah, ok, No, dale, perdón. no, todo está bien. Entonces, un saludo a Dani Martínez que dice que no siente que haya necesidad de agradecer a Dios, lo que en realidad se le debe agradecer a los doctores, a los maestros, a los psicólogos, quienes de verdad merecen pues todo su esfuerzo porque sacaron adelante pues a esa persona a la cual pues debían ayudar o salvar. Entonces, sí, efectivamente, el tema de las calamidades es clave porque ahí es donde se pone a prueba muchas veces como la fe, digamos, de todos esos creyentes en los dioses. Ellos consideran que
si están en esos momentos de calamidad con toda digamos, con toda la oración, todo va a salir muy bien. Y como dice W, si algo ocurre, si ocurre alguna fatalidad, entonces digamos que siempre tienen como la otra frase para esos casos. Entonces Dios sabe lo que hace, como ya lo mencionó W, pues era lo que Dios tenía predestinado para esa persona. Entonces, si no era de Dios que estuviera en este mundo, pues así será. Entonces, es curioso como si fuera un juego efectivamente. Entonces, bien, bien curioso. De hecho, hace poco estaba viendo una película en Netflix que se llama Gantz. Entonces, totalmente recomendada, sobre todo para las personas que somos amantes del anime. Y a mí siempre me va a recordar de este anime, principalmente del manga que habla justamente de una raza alienígena que pues, ellos tienen como otro nivel de moralidad en el cual pues los humanos somos comida. Entonces ellos, digamos que en ese sentido, todo lo interpretan de acuerdo al nivel de la moral que tienen en ese momento. Y en algún punto, pues el protagonista se cuestiona acerca de los dioses, justamente. Y dice, ¿por qué para nosotros consideramos que hay dioses, pero para esta otra raza no? Sencillamente porque el nivel de conciencia de ellos es totalmente diferente. Y ellos no tienen, digamos, esos seres imaginarios y demás. Me pareció brutal este manga de Gantz. Entonces, es justamente, Pero señor. no digo que ese tema es curioso porque ah, obviamente pues no hemos tenido la oportunidad de que de ver o entablar algo con unos alienígenas, pero no sé por qué yo estoy casi seguro que si hay alienígenas ellos también tienen dioses. Es para debatir, ¿no? Pero yo, o sea, es que creo que eso es como innato. Bueno, tendríamos que hablar de ese tema, pero a mí me parece que digamos la posibilidad de dioses habrá siempre, porque justamente como que va a haber algo siempre desconocido, a no ser que ya conocieran todo, Pues yo estaría de acuerdo con su afirmación en el no sé. sentido de que si hay alguna civilización que desarrolla imaginación, entonces es altamente probable que aparezcan dioses producto de esa imaginación. Entonces sí estaría de acuerdo, totalmente. Sí. Entonces, sí, el tema de las calamidades, entonces acá reiterando, entonces por lo menos en mi caso, nuevamente nos decían, por ejemplo, en mi oficina, así usted no crea en Dios, Dios cree en usted y por lo tanto su hija va a salir muy bien. Eso me lo dijeron, de hecho lo anoté para que no se me olvidara para este podcast del día de hoy, justamente. Entonces es curioso que así yo no crea, entonces el Dios cree en uno. Yo nunca he entendido esa frase, se me hace de lo más ilógico que, que uno, Sí. que uno tenga pues que estar como a la expectativa de las creencias en este tipo de seres imaginarios. No sé si a W le ha pasado también. No, en el caso mío, mi mamá era la que decía que ella rezaba por nosotros. O sea, ella decía, yo sé que ustedes no rezan, pero yo rezo por ustedes, algo así. O sea, pero no, que no decía que Dios pensaba en nosotros, no. Pero sí, por lo general los católicos y los cristianos siempre tratan de incluirlo a uno en las cosas que ellos hacen, ¿no? O sea, por decir algo, ellos como que dicen, si voy a rezar de una vez por todos, quiera usted o no quiera, yo voy a rezar por usted. Entonces, digamos que ellos como que se toman ese atrevimiento que a la larga, pues a uno pues, no le hace ningún efecto, ¿no? Pero digamos, también se lo hacen saber, ¿no? Ellos podrían rezar por uno y quedarse callados, pero no, es que le tienen que decir a uno, oiga, yo recé por usted, o lo incluí en esta novena que estoy haciendo, este rosario, estas cosas, o sea, que bien perfectamente lo podrían hacer callados y uno, y pasar de eso, ¿no? Sí, efectivamente. Otra de las frases así célebres que en algún momento cada uno de nosotros como ateos, en algún debate con los creyentes, yo sé que a más de uno de nosotros se lo han dicho. Entonces la frase es la siguiente: pruébeme que Dios no existe. Entonces esa frase siempre se la van a sacar a colación a uno como si uno tuviera la responsabilidad de hacerlo. Debería ser al contrario. Creo que una vez W lo mencionó también, son las personas que hacen esas afirmaciones, son las que lo tienen que demostrar con hechos, con pruebas, con
de una manera u otra, y no al contrario. Entonces, ¿qué tal yo afirmar, no, los unicornios rosados invisibles están en tal parte y existen porque yo lo digo, y qué tal yo decirle a las demás personas, no, pues pruébeme que, no, que lo que estoy diciendo no es verdad? O sea, ¿cómo? Para mí eso es imposible. ¿Qué opina, W? Sí, no, de acuerdo. Y por eso también, por ejemplo, yo como que miro muy, muy con recelo a los agnósticos, que los agnósticos en cierta forma dicen que sí hay probabilidad de que exista Dios, o sea, y por ende se podría probar que existe y probar que no existe. Entonces, por eso a mí también el agnosticismo me da pues curiosidad, que dan esa posibilidad. O sea, mejor dicho, el agnóstico cree que Dios se debería probar de que no existe. Ellos también deberían, ellos plantean eso, mientras que nosotros los ateos decimos, no, es que no, que voy a probar algo que definitivamente es imposible que exista. Sí, exacto. Y justamente en esos debates también salen con la famosísima frase, pero sobre todo para estos lares del mundo, la Ajá. Biblia claramente dice que tal y tal y tal. Ah, O sea, sí, sí, como sí, si sí. la Biblia fuera la prueba máxima. Entonces, si uno Mm. les dice, no, pues pruébame que Dios existe, no, pues resulta que hay un libro llamado Biblia que prueba que Dios existe. Entonces, como si un libro fuera la prueba máxima para todo, ¿no? Sí, sobre Entonces, todo los sí. estos evangélicos, ¿no? O sea, no tanto los católicos, creo. O sea, porque es que los evangélicos se pegan un poco más de la Ok, Biblia. ok, ok. Sí, sí, Sí. depende también de la religión, ¿no? Sí, porque es que de todos modos los católicos son un poco más, pasan un poco más del tema. Hay unos católicos que hasta parecen ateos. Yo he visto personas que los veo toda la vida ateos y de repente los veo persignándose y haciendo cosas. Y yo, pues este man yo nunca lo había visto. Por ejemplo, mi hermano. Yo a mi hermano nunca lo había visto ni en una misa, ni haciéndose, ni persignándose, ni nada. Yo hasta creí que era ateo. Y de repente un día me puse a hablar con él. Dijo, no, yo sí creo en Dios. Y yo, ah, bueno, yo pensé que usted era ateo. Pero dijo que era como católico. O sea, es católico. Los Sí, católicos son claro. como más relajados con el tema. La religión siempre, pues según la parte del mundo, pues habrán algunas frases. Obviamente acá mencionamos pues las que no más nos están afectando, pues de Sí. acuerdo a las religiones que tenemos cerca. Obviamente pues en otras partes del mundo pues serán totalmente diferentes. En vez de la Biblia pues dirán el Corán o bueno, otro Sí, tipo de elementos lástima. diferentes. A mí sí, sí me parece una lástima que nosotros no tengamos tanto contacto, por ejemplo, con el budismo, con el islamismo y esas religiones, ¿cierto? Pues porque en Colombia pues todo es catolicismo y digo cristianismo y todo lo relacionado con Jesús, ¿no? Lástima como para conocer otros tipos de culturas, ¿no? O de pronto, por ejemplo, los ateos que salen del Islam, ¿qué tal serán? O sea, comparado con los ateos que salen del catolicismo, ¿no? O sea, debe ser interesante, de pronto ellos tengan otro punto de vista. ¿Usted qué opina, W, de la siguiente frase? Jesús murió por nuestros pecados. Ay, sí, no, pues es que ahí le meten tanta cosa. Primero que todo, por los pecados, y luego le meten que, es que fuera de que, o sea, se muere por los pecados, pero uno de todos modos nace con un pecado, ¿no? O sea, no se lo quitan por ningún lado. O sea, Sí, uno sí, por va. el tema del pecado original y Sí, que todos los o sea, descendientes estamos como malditos, ¿no? sí, sí, ya prácticamente usted puede pasársela toda la vida rezando y ser un santo y tiene un hijo y ese sale con pecado y le toca volver a arrancar todo. No le valió nada lo que usted hizo. Sí, ¿y Entonces, usted, sí, usted sí, qué opina claro, ¿no? cuando cuando dicen Dios, en vez de decir Dios mencionan a Jesús o a Jesucristo? Le molesta, Sí, es ¿cierto? que sí, a mí me molesta porque es que sobre todo ese Jesucristo, Cristo, es como, pues me parece por un lado como humano, pero es que la gente también utiliza el Cristo como para algo de, ¿cómo se dice? Como de sufrimiento. Yo lo relaciono como con sufrimiento. O sea, mejor dicho, cuando una persona dice Jesús, pues uno se imagina como un ser humano corriente. Pero cuando dicen Jesucristo o Cristo, es como ese Jesús pero crucificado, o sea, como que sufrió. Entonces como que uno dice, oiga, pero eso fue una persona que le pegaron, la golpearon, la azotaron, la chuzaron, la mataron, la clavaron a una cruz y la enterraron, o sea, le hicieron de todo. ¿Sí? Entonces como que hay sufrimiento detrás. Mientras que cuando la gente dice Dios,
a mí me parece como una palabra un poco más vana, como más etérea ahí, que no tiene mucho significado. Dios, como casi que cualquier cosa. Sí, entonces digamos como, eso es en cuanto a las palabras. ¿Usted tiene alguna palabra en la que, digamos, que le moleste más que digan Dios, Jesús, Jesucristo, algo así, o Jehová, por ejemplo? A veces hay unas personas que ahora están diciendo Jehová y Yahvé, es que Yahvé dijo tal cosa y Jehová, pero ¿de dónde sacan las palabras? Y normalmente nadie las utiliza, ¿no? Pues así de molestarme de pronto o sea, puntualmente con las definiciones, de pronto no tanto. Ya con las frases que hemos mencionado y que estamos mencionando acá, sí, sí, algunas sí me han molestado bastante. Por ejemplo, bueno, pues hablando un poco Pues de esta frase de Jesús murió por nuestros pecados, sí. yo recuerdo en mis épocas de volverme ateo y debatir con otras religiones cuando yo era católico, Ujú. entonces yo me ponía a analizar, murió por todos los pecados, pero no sirvió de nada, ¿no? Por cierto, era lo Sí, primero que yo para pensé. nada. Acá seguimos igual. Es que de hecho por eso creo que se inventaron la segunda avenida, porque dijeron, bueno, esto no pasó nada, vamos a llamarlo otra vez a ver qué pasa y se quedan ahí esperando a ver si vuelve a limpiar todo, pero estoy seguro y ojalá viniera y estoy seguro que no pasa nada, el man se muere y vuelve la pelea y la matazón de todo el mundo con todos los países unos con otros, entonces no creo que pase nada. Es más, Exactamente. es Sí, que yo hasta me imagino, yo me he imaginado que si viniera el tal Jesús otra vez, vuelva y se vuelva el Dios, una persona, como dicen ellos, como un Jesús, yo creo que la gente no le va a comer cuento. O sea, le van a decir, no, ese Jesús es falso. No sé por qué me ocurre eso. O sea, la gente como que no le va a creer. pues volvería, se repetiría lo que ocurrió Con el digamos, con el otro, ¿cierto? original, por decirlo así. Sí, exacto. O sea, yo creo que la gente no le va a comer cuento y van a decir, no, ese no es el verdadero. Es un falso. Lo que esperar ahora sí el verdadero. Te que quedar esperando el tercero otros 2000 años. Sí, exactamente, sí. Acá seguimos igual con los mismos pecados. Antes Sí. vamos pues un poco de mal en peor, bueno, según el punto de vista. Y justamente sobre, ya que W mencionó el tema de las muertes y demás, hay una frase que yo recuerdo que también me dijeron en algún momento en los debates contra los creyentes. Este es súper clave. Toca morirse para saber si efectivamente Dios existe o no. Toca estar o una variante. Toca estar a punto de morirse para creer. O estar enfermo, estar ya a puertas de la muerte. O ir en un avión que se cae, supuestamente uno ya deja de ser ateo, supuestamente. Pues no sé, Exactamente. eso tocaría probarlo. Entonces, Yo por ejemplo, siempre que monto en avión me acuerdo de esa frase. sobre el tema de la muerte, sí, sí, uno va, pues, de cierta manera uno ha reflexionado sobre eso. Yo una vez les decía por algún chat de WhatsApp, Telegram, por ejemplo, listo, vamos a analizar entonces esa frase de que uno se muere y ahí sí se sabe si Dios existe o no. Entonces, voy a estar totalmente tranquilo en una probabilidad mínima de que yo me muera y tenga digamos, la oportunidad o el infortunio de tener un ente frente a mí. Entonces, yo le voy a recriminar cualquier cantidad de cosas porque sencillamente lo que yo vi en el mundo no correspondía a lo que debería ser un Dios para mí. Sí. Entonces No, yo le cuestionaría cualquier cantidad de cosas y de hecho yo diría, y sería muy bueno que eso ocurriera. A mí me alegraría que efectivamente yo me muriera y pudiera cuestionarle un poco de cosas en persona a ese ente que todos dicen que es real. A mí sí me gustaría eso. ¿cuál es el que planteó ese? Uy, eso hace muchísimos años. Epicuro, creo que fue. Que planteó que decía que si Dios es superpoderoso, ¿por qué no evita que ocurran todos los males? Es porque entonces no es tan poderoso. Y, bueno, es una frase larga que dice que si puede evitar el mal, ¿por qué ocurren los males? Y cosas así, o sea. ¿Y cuál es la otra frase que le van a decir en ese momento? Es que Dios sabe lo que hace. O una Ah, variante que dice que es que eso está más allá de nuestra comprensión. no, pero así ya se sale hasta de Entonces la es como comprensión de buscarle Dios. siempre la excusa a cualquier cuestionamiento que uno se haga, ¿no? No, sí, usted sabe que yo estoy en un grupo de WhatsApp de católicos, ¿sí? Un grupo que era un grupo juvenil, de cuando yo era joven. Sí. Y que día les pregunté justamente sobre eso, yo les pregunté que por qué
que por qué ocurrían cosas malas, o sea, más o menos la frase que utilizan los pseudofilósofos de por qué le ocurren las cosas malas a la gente buena. Yo le dije, ¿por qué, por ejemplo, pues poniendo una cosa fea, por ejemplo, un niño muera, por decir algo? Entonces, ahí contestaron que no, que lo que pasa es que el hombre, supongamos que un tipo asesino mató a un niño. Entonces ellos decían que es que nosotros tenemos libertad de, ¿cómo se dice? ¿Libertad de qué es? El libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío, exactamente, de hacer lo que queramos. Entonces, bueno, entonces yo le dije, no, espere, lo que pasa es que yo dije que muera, pero yo no dije quién lo mataba. Yo dije, entonces supongamos que se creció un río y se le llevó la casa, o sea, algo natural. Entonces ahí sí se quedaron como pensando, pero sin embargo trataron de salirse por el lado. O sea, porque ahí sí no hay, o sea, el libre albedrío de la montaña o del río o de quién, o sea, entonces siempre es curioso porque ellos creo que eso se les dificulta de responder, porque, mejor dicho, ahí responde lo de que Dios sabe por qué lo hace algo así, o sea, igual ellos no reflexionan sobre eso fácilmente, Sí, de exacto. todos Es que cualquier frase que a uno le digan, siempre uno le va a encontrar el quiebre. Entonces, si usted me acaba de decir, no, es que Dios sabe lo que hace. Entonces, ¿en serio Dios sabe lo que hace? O sea, ¿en serio? O sea, uno se Oye, pone pero a como ese reflexionar. niño que iba a misa, tiene 7 años, no tiene nada que ver, ¿por qué echarle una montaña encima o echarle un río encima? O sea, no tiene sentido. O es que el Dios ese no es tan poderoso, o es que no lo quería el niño ese. O sea, entonces uno como que... Pero ellos le buscan algo, alguna respuesta les da que Sí. les satisface y pueden dormir tranquilos. En cambio nosotros no. ¿Sabe cuál es otra frase cuando ya empieza uno ya como a asfixiarlo? Justamente lo que estamos acá reflexionando. Sí. Entonces algunos ya tienen otra variante curiosa, que es la siguiente. No, pues de pronto, listo, Dios creó todo y sencillamente se fue. Entonces eso es una variante rara, digamos, Ah, pero yo también la he escuchado. Como que no, nos sí, dejó acá sí. nuestro libre albedrío, que es lo que W acabo de mencionar, y ya, sencillamente él ya no influye en el mundo. Ya Entonces dejó de ahí intervenir en el mundo, sí, vuelve uno y correcto. se cuestiona, entonces ¿para qué rezarle? ¿Para que si no, si ya se fue, entonces para qué uno empieza a crear estas religiones y sencillamente uno le está adorando al vacío? ¿Sí o no? Y si Dios hace, digamos, sabe por qué hace las cosas y finalmente todo se hace al acomodo de Dios, pues no, ¿para qué rezas si Dios va a hacer lo que le dé la gana? O sea, tampoco, o sea, no tiene sentido tampoco entonces ni rezar, ni pedirle, ni nada. O sea, mejor dicho, si esté Dios o no esté Dios, da la misma vaina, ¿cierto? Acá le tengo una frase que también es una perla Pero, que dice, se necesita más fe para ser ateo. ¿Cómo la ve? sí, pues bueno, eso se parece un poco también a la que le dicen que nosotros debemos tener fe en la ciencia, ¿no? Y fe en las cosas. ¿Y qué día escuché a un sacerdote en un podcast religioso? Pues no sé por qué en el título decía ateísmo, pues yo lo fui a escuchar, era un padre hablando de ateísmo, pero bueno, y sí, sí, ese tema sí es delicado, porque ese va a tocar sacar un episodio aparte, porque, a ver, creer en la ciencia es tener fe en la ciencia, o sea, esa palabra fe, y se necesita tener más fe para ser un ateo. A ver, pues digamos en el sentido general de lo que es fe, es como tener confianza. Pues sí, nosotros tenemos confianza, una profunda confianza en que no hay forma de que exista un Dios, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ese tema de la fe, bueno, ya que W hace un momento me preguntaba que Que, cuáles eran como esas palabras que me molestaban, la ajá, palabra fe es una sí. de esas, Sí, es difícil. justamente. Pero mire que, eh, y se me fue la palabra lo que iba a decir. Bueno, no sé, que esa confianza que nosotros tenemos, ya me acordé, que es lo que iba a decir. Nosotros la llamamos confianza, ¿no? Nosotros tenemos una confianza, con una seguridad de que no hay posibilidad de que exista un Dios. Y los católicos o los creyentes nos dicen a nosotros es que nosotros tenemos soberbia sobre eso, o sea, soberbia. O sea, es una soberbia, es como que nosotros no aceptamos que sí existe un Dios. Entonces lo que para nosotros es como una fe o una confianza en nuestros conocimientos y todo eso, para ellos es como una soberbia. O nos dicen que nosotros somos soberbios, los ateos. ¿Sí? Correcto, ¿Me y ha dicho usted? justamente, señor.
Que si le han dicho eso a usted, por ejemplo, que es soberbio, o que usted no quiere a Dios, o algo así, o sea, Ah, o no, sí, porque sí, odia a sí. Dios, por Eso, ejemplo. eso, eso siempre, siempre en algún momento le van a decir a uno algo. De todas maneras, pues es curioso que pues en estos momentos, en mis épocas laborales, o sea, en estos momentos de mi vida, de pronto los debates ya no son tan fuertes como en mis épocas de universidad, que pues como que uno ve muchísima más gente y uno entabla más conversación, en cambio ya en el trabajo de pronto no tanto. Justamente pues estos espacios como el podcast me parecieron interesantes para poder seguir conversando y debatiendo sobre todos esos temas. Y sí, siempre le van a decir a uno todo este tipo de cosas sobre la fe y del ateísmo y demás. Y también la famosísima frase célebre de los creyentes, dicen que el ateísmo es una religión, que Sí, también es una de las frases que a mí me molesta bastante, ¿sí o no, W? sí, 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 claro. De hecho, es que, por ejemplo, creo que en Facebook, cuando salió Facebook, uno llenaba, le pedían los datos básicos y habían dos curiosos. Uno decía era como partido político, algo así, como visión política. Entonces uno escribía ahí como lo que quisiera, ¿no? Liberal o conservador o derecha, izquierda, lo que sea. Y había una casilla de religión. Entonces le preguntaban a uno por la religión. Entonces uno como ateo tiene que contestar de qué religión es. Entonces toca escribir ninguna. O sea, no sé, deberían preguntar diferente. No de qué religión es, sino como cuál es su punto de vista respecto a, no sé, como a los dioses o algo así. O sea, pero no, le preguntan de una vez usted qué religión es. Y de hecho, mm, curiosamente a mi hijo también, cuando fue al colegio, eso me pareció curioso. A mi hijo le preguntan ahí en el registro qué religión es y nosotros escribimos ninguna. No sé para qué lo tienen en cuenta, de pronto para... Allá no hay clases de religión, pero no sé, de pronto para saber uno de qué es. También le preguntan si es vegetariano y cosas así generales, ¿no? No sé ese tema para qué lo tendrán en cuenta. Pero llené la casilla esa que decía cuando lo fuimos a escribir. Entonces, ¿el ateísmo es una religión? No, pues dele 01. Yo la No, pues sí. verdad, No, es ese que ¿qué tema es es, una religión? ¿Qué es una religión? Para saber si es una religión. pues normalmente una religión se consideraría como un grupo de personas que se reúnen y que tienen fe en algo, en este caso, pues en un ente llamado un Dios, sea el nombre que sea, y digamos que se reúnen normalmente para hacer algún tipo de ritual o cosas así. Entonces, en ese sentido, el tema ateísmo es más como un estilo de vida o una metodología, por decirlo así, para reflexionar acerca de las cosas de la vida. En cambio, religión, pues nosotros sí es cierto que debatimos y planteamos, pero de aquí a que queremos un culto y nos reunamos y tengamos un libro sagrado o cosas así, tengamos unos mandamientos o Y de cosas como la hecho, religión, pues hasta allá no, o sea, no. y de hecho nosotros no somos una comunidad. O sea, yo por ejemplo con usted me hablo porque hago este programa y ya. O sea, nosotros no tenemos una comunidad, no hacemos una, ni siquiera hacemos obra. No hay una obra de que los ateos se reunieron por allá a llevarle comida a alguien, ¿no? Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros de pronto hacemos esas cosas por otros medios. Yo, por ejemplo, estoy vinculado en un programa se llama América Solidaria, que ayuda a niños, pero lo hago por aparte, por el lado de una ONG. Pero nosotros no tenemos como una comunidad. Pero bueno, ahí habría como una cosa que mirar porque vamos de pronto a hablar sobre las asociaciones ateas que hay a nivel de Latinoamérica, pero en este caso, que si el ateísmo es una religión, pues no creemos porque tomamos una religión tendría que ir enfocada hacia un Dios, ¿no? Que sería como el centro de la religión prácticamente, o la base. Y nosotros no tenemos eso, entonces no tenemos religión, o sea, no puede ser una religión, o sea, Claro, sería la no religión. Es algo así exactamente. como, eso lo explican como que el ateísmo es una religión como ser calvo es un peinado. Esa es sí, eso es muy común que lo dicen. Sí, o sea, yo salgo calvo y mire mi peinado, pero es que usted no tiene peinado. O sea, entonces, sí, Ese ejemplo está muy, muy bueno. sí, eso lo utiliza por ahí mucho. Bueno, No, y sí, efectivamente el tema de la religión, el tema del ateísmo, pues nada que ver una cosa con la otra. De todas maneras, de ahí también en esos debates se derivan otras frases célebres que estamos analizando el día de hoy. Y una que definitivamente también
en algún momento nos dicen es la siguiente. Si Dios no existe, entonces ¿cómo se creó todo? ¿Cómo existe la vida? ¿Cómo llegamos nosotros los seres humanos? Etcétera, etcétera. Todas las Sí, o quién lo variantes hizo a de eso. usted, o bueno, o sea, Hay cualquier cantidad de variantes en torno a si Dios no existe, entonces ¿cómo pasó esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y cómo? Entonces, de todas maneras, ahí es donde dice el famosísimo Carl Sagan, la ausencia de pruebas no es prueba de los hechos. Entonces, si no hay, si yo no tengo la explicación del origen de la vida, por dar un ejemplo, yo ujú. no tengo que atribuirle eso a un ente, o sea, no tengo por qué hacerlo. Sencillamente yo respondo, por el momento no se tiene idea Sí, de cómo no existe la vida sabemos, y ya. claro. Sí, y tenemos muchísimas dudas, muchísimas dudas. Todos, incluso los católicos y los ateos, y los creyentes y los ateos, todos partimos del Big Bang. Pero nosotros no sabemos de dónde viene el Big Bang, o sea, de dónde arrancó todo eso, ¿no? No sabemos, y ya, o sea, nosotros simplemente no sabemos. Ellos quieren saberlo y tienen que saberlo, entonces dijeron, no, pues Dios lo hizo, y ya, o sea, yo también me he puesto a pensar hacia lo más pequeñito. Nosotros sabemos que lo más pequeñito por ahí es el átomo, ¿no? Y el átomo por dentro tiene, por ejemplo, electrones que le dan vueltas al núcleo, pero nadie se pone a pensar, ¿y un electrón por dentro qué tiene? Algo debe tener, ¿no? Pero no sabemos. Entonces, pues algún día lo sabremos, pero por ahora no pasa nada. O sea, no tenemos que atribuirle eso a dioses ni invocar dioses para poder explicar cosas que, pues, lamentablemente todavía no sabemos qué podemos hacer. Pues apenas estamos como reconstruyendo la historia de cómo se creó todo esto, el hombre, el universo, y pues ahí vamos, ¿no? Sí, efectivamente, ahí también una persona podría decir, no es que los ateos también tienen fe en las cosas, creen en cosas. Entonces, si yo digo, no, pues a futuro de Sí, pronto le van a dar explicación al origen de la vida, al origen del Big Bang, usted tiene fe en eso. Entonces es curioso cómo tratan de asociar y hacer paralelismos entre las creencias en dioses o las creencias en la ciencia o cosas así sí, por nuestra parte. de acuerdo. Sí, ellos creen que nosotros creemos en la ciencia como ellos creen en Dios, pero se les olvida que ellos también creen en la ciencia. O sea, ellos también saben que el agua está formada de H2O, que tal droga les cura tal cosa. O sea, ellos creen en la ciencia igualito que nosotros, o sea, igualito. Entonces digamos que no tiene sentido, solo que además de eso, ellos creen en un Dios, que nosotros no le vemos sentido, o sea, no hay forma. Sí, exactamente. Entonces esa frase muy, muy común también, esta me la han dicho en la familia, que Ajá, es que usted es ateo, pero usted tiene que creer en algo de todas maneras. Como que, esa, como, uy, o esa sí me gusta de verdad, que sea, usted ¿a qué tiene que voy, a qué creer en voy con algo. eso? Como si nosotros estuviéramos Sí, vacíos, como si estuviéramos huecos. sí. O también le preguntan, o entonces usted en qué cree, algo así, o sea, tengo que creer en algo. O sea, entonces usted en qué cree, me han preguntado varias veces, no, pues, pero creer de qué, o sea, ¿y por qué tengo que creer en algo? Y entonces a veces cuando les contesto eso me dicen, entonces usted no cree en su mamá. O sea, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, pues creer en su mamá, ¿qué quiere decir? Que la señora está allá en la casa, pues sí, yo creo que está allá y está viva y pues sí creo en ella, que, o sea, ¿qué quiere probar con eso? O sea, entonces, pero sí cree en algo, sí cree. Le buscan el quiebre por algún lado, ¿no? Sí, o sea, o sea, no, vamos a enfocarnos y estamos hablando de la creencia en un Dios, o sea, eso no le meta cosas ahí. Sí, efectivamente. Y bueno, insisto también en lo que acabo de mencionar de como si estuviéramos huecos, vacíos, como si nos faltara algo. Sí, Una vez claro. escuché que es que estábamos incompletos o como que nosotros no teníamos sentimientos o algo así, como si el Dios como tal es el que le diera a uno el amor, no sé, como los Sí. sentimientos, como las cosas, ¿sí? Entonces, si uno no cree en eso, es como si uno estuviera incompleto. Eso, de hecho, Y cuando me lo la dijeron una vez moral. me dio mucho mal genio. Y la moral también, dice, pero entonces usted no tiene moral, porque, o en qué basa su moral, O si, todos si, los si no ateos cree en Dios. son malos, o como que Hitler era ateo, Sí, cosas así. sí, bueno, esa es la otra que le sacan a uno comparándolo por ahí con unas personas. Yo por eso trato de no mezclar y no. Yo ya me he dado cuenta que hubo tanto ateos como cristianos súper malos, o sea, eso hay de todo. O sea, eso la religión no hace que uno sea bueno o malo y ni el ateísmo tampoco. O sea,
Aquí hay que mirar lo concreto, es que unos creen en Dios y los otros no. Eso no tiene nada que ver que unos sean gordos o flacos o altos o blancos o ricos o pobres o buenos o malos. No, simplemente unos creen en Dios y los otros no. Y ya, eso no tiene nada que ver con para que le metan otra cosa o creen que es que unos creen en la ciencia y los otros no. No, ellos también creen en la ciencia igualito. O sea, de hecho hay muchísima gente científica que es súper católica. El mismo, creo que estuvimos hablando una vez, recuerda, 01, por ejemplo, yo no tengo el nombre, pero el señor que hizo el primer genoma humano era súper, súper creyente. El mismo que el que formuló la teoría del Big Bang, que es de apellido, bueno, que era un sacerdote, de hecho, un sacerdote, imagínense, y formuló la teoría del Big Bang. Entonces, digamos que una Sí, cosa no tiene nada que ver con la otra. Creer en la ciencia no quiere decir que tenga que ser ateo. Sí, no tiene que por qué ser ateo. Hay muchísimos, digamos, personas que son científicos súper duros y son cristianos, igual, y creen. No entiendo por qué, si no lo entendió. ¿Cómo es que? Me- perfecto. W me imagino que ha escuchado esta frase súper célebre. Me ¿Mm? aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Sí. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Lamentablemente es que es como un hobby también para nosotros, ¿no? No, y Burlarnos, botarnos. en mi caso personal es más como reactivo, o sea, yo estoy, digamos, quieto, pero si empiezan con una frase, que empiezan con el comentario, que empiezan Mm, con estas frases absurdas que hemos dicho el día de hoy, o lo que para mí son absurdas, ujú. pues ahí es donde yo reacciono, entonces ahí es donde empiezo a debatir, empiezo a hablar de estos temas, pero no es que me la pase hablando todo el tiempo tampoco, porque Sí. el hecho de que estemos grabando este podcast no quiere decir que todos los días vamos a estar pues metidos en estos temas, sencillamente queremos compartirlo acá por este medio. Sí. No, y lo mismo si no hubiera enfermedades, no habría médicos. Y no es que nosotros seamos la medicina del cristianismo, pero digamos, justamente la medicina revisa qué enfermedades hay, digamos, y trata de curarlas o desaparecerlas, incluso hay enfermedades que se han desaparecido, ¿no? O sea, por decir algo, con las vacunas estamos desapareciendo ciertas enfermedades. O por ejemplo, si matáramos todos los zancudos, que es lo que queremos hacer, todos los mosquitos, se quitarían muchas enfermedades. Entonces, lo mismo nosotros, pues estamos tratando de mirar esta filosofía y extenderla, pues para ver si algún día dejamos de culpar a los dioses por lo bueno y por lo malo y nos ponemos las pilas nosotros a hacer lo que tenemos que hacer por nuestra cuenta. Exactamente. Entonces, sí, esos han sido pues unas frases muy cotidianas en los diversos debates que hemos tenido pues con los creyentes, los debates, todas estas experiencias. Entonces, por acá se nos va a unir en un momento Benrin, pues digamos que ya hemos tratado pues la mayor cantidad de frases. De todas maneras, como Vamos para a ver. cerrar nuestro podcast, pues vamos a escucharlo. Entonces, Ujú. acá W si quiere, pues de pronto si tiene alguna frase adicional mientras le envío el enlace acá a Sí. Benrin, hágame el No, favor. yo lo que quería comentar es lo que les comenté que día por el WhatsApp sobre en la empresa que trabajo, que es un banco Falabella, un banco chileno que está aquí en Colombia. Todos los meses nos dan una charla, digamos que es hasta chévere, nos citan a todos los de tecnología y nos dan una charla como de superación personal, que llaman superación personal. Pues para mí me parece como habladuría y que eso no sirve para nada. El caso es que no sé por qué siempre la enfocan por el lado religioso, siempre la enfocan por el lado religioso. Sobre todo el jefe de toda el área es muy religioso y él al final trata de hacer como un resumen o como dejar unas líneas que nos queden como sonando y siempre son enfocadas en Dios. La última, yo he asistido como a unas 5 o 6 charlas, la última charla que un compañero de trabajo que tiene un niño como de 11 años que tenía una enfermedad grave. Y claro, los médicos, pues lo típico, a ver, lo típico, ¿qué es lo típico? Que los médicos le dijeron que el niño no vivía más de un año, que eso para qué lo operaban, que el niño ya se iba a morir, que eso ya déjenlo así. Y pero que él no, él hizo todo lo posible y fue donde otros médicos, tocó las puertas que tenía que tocar y el niño se curó.
El niño se curó y eso fue un video, eso tuvo que salir como en todos los noticieros porque me pareció un súper montaje. Eso al niño lo llevaron a conocer al mejor futbolista de Colombia, ¿cómo se llama? James Falcao. James le regaló una camiseta, eso lo llevaron o sea, fue todo un súper paseo, pero todo enfocado en que gracias a Dios se curó. Los médicos no hicieron absolutamente nada. Entonces, es una vaina ahí que, no sé, a mí no me gusta, porque es que, a ver, a veces la religión va como a nivel personal, pero ya que como que las empresas lo lleven aparte de sus labores, así como que a uno, digamos, lo inspiren con base en religión, como que, de hecho, ahora las reuniones siempre que nos citan, yo digo, vamos a ir, vamos al culto, porque más o Pues, menos se parece, muy, ¿sabes? sí, efectivamente, eso que mezclen temas, digamos, empresariales con religión, sí, Sí, a mí también estamos me hablando molesta bastante. de Venga, cómo W, aquí ponerle se nos fuerza ha a las unido cosas. Benrin. Benrin, Benrin, Benrin. Bueno, vamos a ver cómo le va con el sonido. No lo estamos escuchando. Si nos escuchan, no lo estamos escuchando. ¿Usted sí lo escucha, W? No, no se está escuchando. Bueno, les pedimos disculpas un poco a nuestros oyentes, pero pues ya saben que nosotros somos Benrin 01 y W, quienes somos, digamos, la base junto con Nexus, que esperamos que se una un poco más seguido a los episodios. Vamos a trabajar en esta temporada número 3, que vamos a tratar de cumplir lo que no hicimos en la 2, porque nosotros dijimos que en la 2 íbamos a ir un poco más fuertes, ¿no? Contundentes. Vamos a ver si en esta 3 nos atrevemos más a ser como un De todas poco más maneras, incisivos. el podcast del día de hoy, digamos que fue bastante fuerte, lo considero Sí, yo. yo creo que sí. Benrin, por ahí lo escucho. Benrin, Aló, aló, ¿ya ¿Qué ahora sí me más? escuchan? Perfecto. ¿qué tal? Listo. No, ¿qué tal Bueno, W? ¿Qué tal venga, N? Benrin, ¿Qué gracias tal a cero Dios uno? llegó, ¿no? Gracias a Dios se pudo Bueno, conectar. muy bien, muy bien, qué recibimiento ahí con gracias a Dios, digo. ¿Usted qué opina, Benrin, de todas esas frases? Por ejemplo, esa que le acabé de decir. Bueno, sí, es muy interesante porque, pues, sí, lo que decía W hace un momento, o sea, todo como que muchas veces está en torno a Dios y lo que pueda hacer Dios y todo esto, entonces, no, pues, muchas veces uno lo ve ya es como lo hablábamos antes, de que uno ya lo ves como un que le vaya bien, ¿sí? Y no tanto ese hecho en sí ya de Dios, incluso cuando uno saben que uno es ateo, igual le dicen a uno que Dios lo bendiga. Entonces, uno ya lo tomas pues eso es algo que es como un que le vaya bien, ¿sí? Y O sea, no en según la sí es el cultura, hecho una de, despedida sí, bonita. sí, exacto, No, porque es que aquí en nuestra parte cultural ya está muy aferrado ya esa parte de Dios. ¿y qué me dicen de ahora que está llegando la Semana Santa y quieren que nosotros trabajemos y no descansemos porque no somos católicos? Sí, a mí me molestan, me hacen bullying en el trabajo. Me dicen, Sí. bueno, usted como es ateo, entonces suponemos que va a trabajar la Semana Santa. Entonces le dicen a uno eso, entonces uno, o sea, porque creen que uno no reza, entonces que uno no, pues que uno Pero usted qué responde, no reza Benrin. esos días. No, pues yo lo que digo es que si, o sea, yo les digo es, si abren la universidad, porque yo trabajo en una universidad, no, si abren la universidad, entonces yo vengo y trabajo, no tengo ningún problema. Pero como yo ya sé que en la universidad no la abren, entonces es por eso. Ah, ya, sí, sí. Ah, bueno, pero tiene la respuesta ahí de inmediato, menos mal. Sí, sí, no, claro. Venga, Benrin, ¿alguna de esas frases célebres que en algún momento le hayan dicho que lo ha molestado o que definitivamente en esos debates con los creyentes siempre le van a salir con alguna de esas perlas? Bueno, a mí la perla que realmente me molestó, que realmente me sacó el mal genio, como decimos aquí en Colombia, me sacó la piedra, es que aquí me voy a abrir un poco a los oyentes. Bueno, Yo tengo un trabajo
es un buen trabajo, no me quejo, pero el sueldo es bajo. Entonces, un día un creyente me dijo, es que usted, ese sueldo que tiene es por no creer en Dios. Eso me molestó, Uy, la verdad, eso me molestó ¿pero eso ofende a muchísimo. cualquiera? Pues que Eso le me dio donde más ofendió duele. terriblemente porque pueden ser muchas cosas, Pero cuéntame pero qué dijo. eso me lo dijo, la verdad, eso me lo dijo mi esposa una vez. Y pues después de eso, a raíz de eso, tuvimos un inconveniente después de eso, ¿no? O sea, tuvimos casi un problema ahí, casi, o sea, tuvimos un problema ahí porque ella me lo dijo de esa forma. Ella es creyente, ella, pues recordemos que ella estaba en el podcast ateo, ella estuvo en un programa pasado, lo estuvo, pero ella El cuando me último que dijo eso, grabamos, pues creo que fue. impresionante. Sí, sí, creo que fue el último, sí, tiene razón W. Pero eso fue muy fuerte. Eso fue muy fuerte. También, esa es una, ¿no? Y la otra fue una con la que una vez me salió mi cuñado, en que me dijo, bueno, pero si usted no cree en Dios, entonces usted, porque si usted no cree en Dios y si usted no cree en el cielo ni en el infierno, entonces usted, ¿por qué no roba? ¿Por qué no mata? Si usted no Ah, cree en sí, eso. sí, sí. Entonces recuerdo que yo le comenté a 01 y 01 le sorprendió bastante eso. Dijo, oiga, pero usted sí, como que tiene unos familiares, pero es eso, es porque obviamente si yo no hago el mal, es porque yo estoy convencido de que no debo de robar, no debo de matar, no debo de, sí. No porque haya un cielo o un infierno, yo no creo en eso, sino que uno debe hacerlo por convicción, o sea, debe de ser por convicción, porque de lo contrario uno sería como un perrito o como un animal. Usted un animal le dice, no se haga chichi y popó dentro de la casa porque le cascan, uno se volvería más o menos como un animal, en que no se haga Mm. chichi, no haga el mal porque lo cascamos. No, es que no se debe hacer el mal porque creo que somos seres humanos avanzados y tenemos una parte moral Es fuerte que, sin necesidad de ser creyente, de no, ser claro, es que creyentes. de hecho, usted al decir los perros, un perro ve que otro cruza por el lado y lo ataca, o sea, porque él cuida a su lado y él lo puede hasta matar. Un perro puede matar a otro porque sí, porque simplemente porque son perros. Mientras que nosotros puede pasar por el lado cualquier de los 7.000 millones de humanos y nosotros no le vamos a hacer nada, o sea, no, no. Bueno, a no ser que no sea uno de esos ladrones que lo atraca, que hasta católico podría ser. No, pero uno, no, no, sí, o sea, eso no tiene nada que ver con la religión. O sea, uno normalmente justamente tiene una moral que cuida eso, o sea, nos cuidamos entre nosotros, o sea, eso justamente no tiene nada que ver con la religión, Venga, les la voy a hacer moral. una pregunta muy personal, ya que están tocando ese tema. De mi entorno, obviamente hablo solamente por mí, de mi entorno, las personas que yo conozco que son ateas, que no son creyentes, tienen como una moral más alta que los mismos creyentes. ¿A qué voy con este comentario? Que he visto muchos creyentes que son hipócritas, que digamos que aplican eso de que peco y rezo en pato, de que el cura predica pero no aplica. O sea, eso lo he visto en cualquier cantidad de creyentes. Obviamente como son la mayoría, pues se nota más. Pero yo he visto mucho ese caso. No sé si a ustedes les ha pasado. No, pues déjeme comentarle, ojalá que no escuchen este podcast. Pero yo que día en un grupo de WhatsApp donde son todos católicos, empezamos a molestar y a hablar de sexo. Y el que más manda las cositas esas de que mi Dios lo cuide todos los días, resultó contándonos cosas por allá de que hacía con una moza, o sea, poniéndole cachos a la esposa. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, yo no, pero, o sea, todos los días manda que mi Dios lo bendiga, que felicidades en su día, que yo no sé qué, y memes para allí, memes para acá, y ve y nos cuenta eso. O sea, yo digo, no, me dejó callado, yo no. O sea, yo no supe qué decir, entonces, ¿a qué juegan o qué? O sea, ¿Qué opina, Henry? los dejé callado Sí, a sí, todos, sí. así como él me dejó callado. Sí, nos quedamos callados todos. Sí, sí, sí. En mi caso también, pues obviamente para nadie es un secreto de que la pedofilia en la Iglesia Católica es muy fuerte, ¿sí? Entonces muchas personas que muchas veces uno ve que van a la iglesia, que rezan cada 8 días, que todo así, por lo menos en la casa, en mi casa, mi abuelita va a misa
y mi mamá también. Entonces es curioso porque muchas veces mi abuelita va a misa y cuando llega, los domingos, Lo antes ya no, regañaste. pero antes, exacto, llega a regañar a todo el mundo, hermano. Llega, coge la empleada, hermano, y le pega unas levantadas, unos regaños. Y entonces mi mamá le dice, pero usted para qué va a misa si llega como si fuera, es como, llega, mi mamá le dice, llega como si llegara endiablada. Sí, pues el término de ella, porque Pero llegas a su regañar a abuelita todo el mundo y a, es de sí, ¿me entiendes? cuidado, ¿no? Cuando va a misa. Entonces mi mamá le dice, pero usted para qué va a misa si cuando llega peor que cuando se va. Entonces, sí, realmente la lógica católica lo que uno ve es que la ética de ellos va completamente relacionada a la religión. Pero digamos que de alguna forma, yo lo que veo un poco y me alegra eso es que cuando lo ven a uno que es ateo y se dan cuenta que la ética de uno es una buena ética, o sea, digamos de que uno no hace el mal a pesar de que uno es ateo, entonces dicen, no, venga, pero entonces digamos que desprenden un poco esa parte y eso es algo que yo veo que se está avanzando, en que se ha desprendido bastante esa ética de la parte, esa ética moral de la parte creyente. O sea que son dos cosas que son completamente diferentes. No sé si W y 01 han escuchado que en Europa hicieron una encuesta y resulta que los ateos son los que muchas veces más dinero dan y más dan cosas para los niños más pobres del mundo. Ni siquiera son los creyentes, ni siquiera son los más católicos, o no, no, no. Son en gran medida los ateos, los que no creen en ninguna religión, en que dan más dinero para apoyar o para ayudar a niños que están más mal. Pues Entonces, eso también es curioso vamos a también. hablar un tema del ateísmo en la cultura pop. Pero, por ejemplo, podríamos mostrar a Bill Gates, ¿no? El hombre más rico del mundo y simplemente cogió la plata de él toda y la regaló. Ahorita la plata de él es una fundación, o sea, convirtió toda su riqueza en una fundación y cuando se muera, pues quedará en la fundación. Ya no le va a pasar como a los otros ricos que la pasa a los hijos, ¿no? O sea, entonces ahí está, se desprendió todo el dinero. O sea, y creo que entre los 5 más ricos del mundo hay como 3, ¿no? Que son ateos. Está ese, el Warren Buffett y otros, o sea, Sí, sí, eso de no, hecho, o sea, no y esos regalan plata. Warren Buffett, esa es la otra. Warren Buffett, que es como el tercero más rico, le regaló toda la plata a Bill Gates. Y Bill Gates, y Bill Gates se la regaló a una fundación que llamó Melinda y Bill Gates. O sea, entonces, los dos, de los 3 más ricos, los dos ya regalaron toda la plata. Entonces, sí, eso es. Sí, sí. Pero mire, hay como aparte, pero yo sí veo que a veces la gente que es como un poquito, pues yo decía que como pobre, digámoslo así, les gusta dar moneditas, ¿no? Eso se siente como bien dando moneditas por ahí. No sé, me pareció curioso yo que vi una señora, o sea, aquí se hace una muchacha que tiene una niña, como los sábados, y empieza a pedir plata ahí en la esquina de la casa. Y pues yo normalmente no le doy porque, no sé, es una muchacha que se ve joven y debería estar trabajando, haciendo otra cosa, porque y yo veo que la gente que pasa por el lado y es como más pobre, ellos sí les dan plata. En cambio, los que se ven como mejor vestidos y como algo, eso pasan por el lado y ni los voltean a mirar. No sé, eso es como. Era un paréntesis ahí, disculpe. Bueno, bueno, Benrin, de pronto ya como para cerrar el podcast del día de hoy, pues sabemos que Benrin pues, estuvo ocupado y pues hasta ahora pudo ingresar, pero Benrin, ¿hay algunas frases también célebres que tenga por ahí como para ya cerrar el podcast del día de hoy que nos quiera compartir? Sí, pues aparte de esas dos super frases que me dijeron de, pues, de la primera que si usted está así es porque es ateo, ¿sí? Y la otra es que uno porque no mata si no cree en el cielo y en el infierno. Sí, pues ahorita, a ver, sí, pues hay muchas veces hay algunas frases que uno las termina diciendo, así sea ateo, pero es más como que es porque se vuelve la cultura popular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una frase que es curiosa, incluso se la dije esta semana a 01, y es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Entonces es Ah, curiosa sí. porque uno no la, o sea, uno la dice así sea ateo, porque uno sabe que los demás la entienden. Pero yo pensando esta semana y decía,
¿con qué puedo sustituir esa frase? Y no encontré otra. Okay. Sí, no encontré. ¿Cómo es la frase? Dios le da pan al que no tiene dientes. Sí, Yo me la sé, es como como... decir, una persona que tiene una oportunidad de hacer algo no lo hace porque no tiene los medios, y otra persona que lo pudiera hacer no lo hace porque no tiene los medios. Es más o menos algo así. Pero es una frase que está como tan arraigada acá a nuestro medio que... Yo cuando voy a utilizar una frase de esas, digo, como dicen los católicos, y digo la frase. Buena, esto buena. Sí, hay que... Sí, más o menos. Yo, por ejemplo, utilizo una mucho que es a Dios rogando y con el palo dando, algo así, o sea, como rezando y a la vez pegándole, no sé cómo es, o sea, bueno, esa es una forma, no sé, popular de hablar. Entonces yo digo, como dicen los católicos, a Dios rogando y con el palo. Me hizo acordar de una frase que utilicé en el pasado, que era, como decía Jesucristo, tengo sed. Poco ofensiva, por cierto, pero bueno. Pues para los creyentes, para uno no, obviamente. Pero mire que a propósito de eso, es curioso porque yo ya me estoy acostumbrando a hablar de cierta forma. Antes, cuando yo veía una iglesia, yo decía, miren la iglesia, ¿sí? Entonces la gente como que, miren la iglesia. Entonces yo ahora les digo, miren esa iglesia católica. Y la gente como que mirando, ¿por qué la llamó católica? Entonces como, es una forma especial de uno decir, es que de pronto él no es católico, o sea, sin decir que es ateo, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, de pronto algo que quieran comentar así adicional para cerrar el podcast del día de hoy, que se nos haya escapado. Otra cosa. ¿O Henry? Bueno. Otra cosa es que no sé si ya lo nombrarían acá en el podcast, y es que muchas veces los creyentes ganan con A o ganan con B. Entonces, así uno sea ateo, entonces le dicen a uno, no, pero es que igual no se preocupe porque usted, Dios lo está mirando, o igual Dios cree en usted, o ¿sí? O ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, igual ellos ganan con A. Esa la nombramos, pero... Sí, correcto. O sea, digamos, sí, esa la vimos y sí, efectivamente, digamos que tienen como las dos salidas. Siempre, ¿no? Bueno, W, ¿algo más que quiera comentar para cerrar? No, nada, pues... ¿Qué nos depara entonces el podcast ateo para este año? Bueno, digan ustedes qué esperan de esta tercera temporada. Yo espero armar más, digamos, como debates. Me gustan los debates. Sí, yo también. Igual yo digo lo mismo. Digamos, a mí un podcast que me gustó, digamos, dos podcasts que me gustaron mucho. Uno fue en el que estuvo Natu, que como bien lo dijo 01, ojalá vuelva a estar atrás acá con nosotros. Y el otro podcast que también estuvo muy interesante fue el de las mujeres. Lastimosamente en ese pues no estuvo 01, pero estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno porque sí, al hablar con las mujeres que están como con ese lado creyente, pues se hace muy interesante. Y es que, no sé, digamos, alrededor mío conozco muy pocas mujeres ateas, como que es como si las mujeres estuvieran como más predeterminadas a ser creyentes. Y no sé por qué, y me gustaría como también volver a tomar ese tema aquí en esta temporada. No, y también tienes razón. también tenemos un crossover por ahí que se mencionó en el grupo de Telegram que mencioné al principio de la Unión Podcastera, el podcast Conciencia Podcast, que paradójicamente pues el nombre no hace referencia a temas científicos, sino es más justamente como la conciencia como tal, no ciencia de ciencia como la conocemos, sino la conciencia. Entonces, pero desde un punto de vista religioso, y pues ellos totalmente creyentes, invitan pues personas del gremio, pastores, etcétera. Entonces, pues ahí se podría armar un debate interesante, un crossover con un podcast ateo con un podcast religioso, pues sería hacer ese experimento. Sí, tenemos que hacerlo, definitivamente. Pero yo le quería agregar algo sobre lo que dijo Henry. A mí lo que me gustó de ese día, digamos, es que
A ver, nosotros somos tres, ¿cierto? Y estuvimos nuestras tres parejas, ¿cierto? O sea, que estuvimos los seis, por así decirlo. No, 01 sí estaba, ¿no? Claro, No, No, 01 no. sí estaba. no, W no hablo. Lo que pasa es que Perdón, él no, lo que pasa es que él no escuchaba, pero sí estaba acá, ¿no? de Bueno, pronto, lo que, no sé. Sí, sí, siga, bueno, siga, W, siga. no, lo que quiero decir es que a mí me parece que sirvió también como un momento para que la pareja se conociera un poco más, yo creo. O sea, Ujú. porque yo, por ejemplo, nunca hablo con mi esposa de esos temas. O sea, yo nunca hablo de religión. En la casa, de hecho, yo nunca que hablo, oye, ¿usted cree en Dios? Oiga, o sea, porque pues yo soy ateo, pues yo nunca tengo que hablar de eso. Mi hijo, pues ni nunca me pregunta nada, y mi esposa tampoco nunca nada de eso. Entonces nosotros nunca hablamos de ese tema, digámoslo así. Entonces se prestó esa oportunidad para hablar. Y yo vi que entre ustedes también. Y eso fue interesante. O sea, que Benrin dijera cosas, que su esposo dijera cosas, que Marisol dijera cosas ahí delante de 01. Entonces como que a mí me gustó eso porque, digamos, nos abrimos un poquito más a la pareja, ¿no les parece? Sí, 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 a mí me pareció también lo mismo, o sea, bueno, aunque yo digamos que sí tengo, no discusiones, sino más bien me gustaría dejarlo más como en diálogos con mi esposa Sí, acerca de si Dios igual. existe o no existe, pues ese Bueno, día pero fue ¿quién va ganando? un ejercicio muy interesante. ¿Quién va ganando ahí de Eh, ustedes? yo No, a Benren lo creo, levantan, ¿sí o yo, no? yo no, no, yo creo, no, yo creo que yo voy ganando, porque de algún Pero porque no modo, está escuchando, dígalo de verdad. porque mi esposa no está escuchando, no mentiras. Porque mi esposa, digamos, al comienzo creía muchas cosas de forma no Mm, inocente, sino que creía muchas cosas en la iglesia que yo de alguna manera le abrí los ojos. Entonces, ella sigue creyendo en Dios, pero ya no en esa iglesia, ¿sí? ¿Y ella En se ese va? ¿Ella va, poder de ella iglesia. va a las misas, por ejemplo, cosas así? Cuando es una misa especial, Sí. especial me refiero es, por ejemplo, de años de muerto del papá, de cosas hace poco, hace el año pasado fue la primera comunión de la sobrinita. Esas misas sí ella va. O a veces amanece un domingo y dice, me voy para misa. Y yo, bueno, listo, chao. Y va. Pero no es cada domingo, es una vez cada 6 meses, una vez cada 4 meses. Pero digamos que en cierto modo, digamos, una vez nos sentamos a ver un video que tiene Dawkins, que es acerca de la religión. Esos documentales de Dawkins son duros, de Richard Dawkins. Y ella hubo uno en que le dio duro, en que ella me decía que le dio duro. ¿Por qué? Porque el tipo hace una crítica muy interesante a la iglesia, muy dura. Pero Entonces tiene ella que quedó pasar como, el uff, fue enlace. como duro. Claro, 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 lo pasamos. Que Oye, ¿y es ella muy no llega interesante. diciendo a la casa que fue y rezó por usted? Sí, no, no, es al revés. A veces yo molesto porque ¿Y yo usted cuando rezó ella por va, ella? cuando- Usted, no, es usted al se revés en el sentido rezó. de que yo le digo a ella, le digo, ¿y si rezaste por los que no rezamos? ¿Sí? Le echo como esos vainazos, pero no pasan de ahí, ¿no? No, 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 jamás es una discusión o algo así, no pasan de ahí, pero sí le echo de esos vainazos y pues para terminar también lo que quería decir era que muchas veces los creyentes todo lo llevan hacia ese lado. Es decir, nunca pierden, ¿sí? Ah, sí, eso Entonces, nunca si pierde. pasa algo bueno, no, o sea, si a uno le sale un buen trabajo, no, es que, si ve, a pesar de que usted no cree en Dios, vea, le salió un buen trabajo y eso es por Dios. Imagínese si usted creyera, le dicen a uno así, Sí, claro. ¿sí? Pero si a uno no le sale, pero es que pues crea en Dios y verá que le sale. Entonces, ganan con cara o ganan con sello, Sí. por cualquier lado ganan. Y lo mismo para ellos. Si a ellos les está dando, les está yendo bien, gracias Dios, me va muy bien, gracias, todo funciona bien. Y si les va mal, no, bien, Dios me está poniendo a prueba, esto vamos a sacarlo adelante y Sí, tal cosa. O sea, igual a la misma vaina, o sea, lo que hablamos un poquito también, o sea, parece que Dios esté o no esté, haga lo que haga o haga bien o haga mal, igual como que no pasa nada. O sea, como que no hay forma también de llamarle la atención a Dios. O sea, digo, si hay una comunidad que se porta súper bien, pues Dios debería portarse bien con ella, ¿no? Quiero decir, o sea, debería irle maravillosamente. Pero parece que hay gente que se porta bien y le va mal.
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Estuvo muy interesante el ¿Listo? podcast del día de hoy. Sí, Y Benren, pues agradeciéndole por conectarse, pues ahí un momentico. Muchas gracias. no, lastimosamente llegué tarde, pero no, se nota que el podcast estuvo muy, muy interesante. A pesar Listo. de que llegué al final. Pues nos Entonces, veremos entonces para el siguiente episodio. Vamos a ver cuál tema de los que nombramos al comienzo continuamos y bueno, arrancamos esta tercera temporada. Esperamos que nos sigan por ahí en iBooks, en Spreaker, en iTunes y en YouTube. Y bueno, lo importante también sería que nos ayuden a compartir este video o audio que estén escuchando o viendo. Fanpage de El Podcast Ateo de Facebook y en Twitter el Podcast Ateo también. En Facebook tenemos ya casi 1000 seguidores. Y bien, bien, bien. Bien. y en Twitter no sé cuántos. Somos el podcast que más seguidores tiene en Facebook. Más que Locutor Co. Pero colombiano, ¿no? Pero Bien, colombiano. Sí, bien, el podcast bien. colombiano que Sí, más un tiene podcast colombiano. seguidores en Bien, Facebook. bien, bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Se Sí, cuidan y nos y veremos en la siguiente que, emisión. y que nos escriban si tienen, si Ah, sí, tienen por favor. algún tema, Yo quienes pensé que nos Benrin están iba a decir que escuchando, Dios lo bendiga. que, nos, que nos escriban si tienen algún tema que les gustaría que habláramos acá, que tratáramos, o si les gustaría participar acá en el podcast Ateo, pues escríbanos y cuéntenos qué tema les gustaría. Bueno, un Perfecto, saludo, muy bien. chao. Bueno, Chao. chao, chao. Veremos.